Hola a todos y a todas. Bienvenidos a La Noche Oscura. Antes de empezar, los invito a comentar desde dónde nos están viendo. Espero que disfruten de las historias. Me llamo Germán Salcedo, y apenas llevo un mes trabajando como empleado nocturno en una tienda de conveniencia en Tijuana. Al principio pensé que no era gran cosa. Limpiar, revisar estantes, atender a los pocos clientes nocturnos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que trabajar de noche cambia la percepción de todo. Y algunas cosas que parecen normales de día se vuelven inquietantes cuando el lugar queda solo y silencioso. Esa noche en particular empezó como cualquier otra. Luces encendidas, aire acondicionado funcionando, música baja de fondo y la caja registradora haciendo su tic-tac constante. Eran alrededor de las 2:30 de la madrugada y apenas había clientes. De repente, la puerta se abrió con el típico sonido de campanilla y apareció un hombre alto, delgado, vestido completamente de negro. Caminaba despacio, sin prisa, y sus ojos parecían mirar más allá de la tienda, como si estuviera observando algo que yo no podía ver. «Buenas noches», dije, intentando sonar tranquilo. «¿Buscas algo en particular?» Él no respondió de inmediato, solo me miró fijamente, con una sonrisa apenas perceptible que no alcanzaba sus ojos. Dio un paso hacia el interior y comenzó a recorrer los pasillos lentamente, rozando los productos con los dedos sin intención aparente de llevarse nada. Su presencia me puso nervioso. Algo en su actitud era anormal, como si estuviera estudiando cada rincón, cada sombra de la tienda. Intenté concentrarme en otras cosas, reacomodando los productos y limpiando estantes, pero sentía que sus pasos resonaban más fuerte de lo normal, y cada vez que me giraba para mirarlo, él se detenía y me observaba de manera directa, aunque siempre a cierta distancia. La tienda era pequeña, y aún así sentía que su figura ocupaba todo el espacio, como si el lugar se hubiera reducido alrededor de él. Pasaron unos minutos, quizá 20, tal vez más, y la sensación de inquietud creció. Me di cuenta de que, aunque él se movía lentamente, sus sombras en el suelo parecían separarse de su cuerpo, proyectándose en ángulos que no coincidían con la luz del local. Mi corazón empezó a acelerarse, y un sudor frío recorrió mi espalda. «¿Está todo bien, señor?», pregunté, tratando de mantener la voz firme. No respondió. Solo se detuvo frente al refrigerador de bebidas, inclinando la cabeza hacia un lado, como escuchando algo que yo no podía percibir. Sentí un frío intenso, y la música de fondo empezó a sonar más baja, apagándose poco a poco, hasta que quedó un silencio absoluto, roto únicamente por el tic-tac de la caja registradora. Un impulso irracional me hizo mirar el reloj. Faltaban 5 minutos para las 3 de la mañana, y era la hora en que suele llegar mi compañero de reemplazo. Pero esa noche él no vendría, no había nadie más en la tienda, y yo estaba solo con ese hombre, cuya presencia se sentía más densa que el aire mismo, como si absorbiéramos el oxígeno del lugar. Cuando me acerqué un poco para vigilarlo mejor, él giró la cabeza lentamente hacia mí, y en ese instante sentí que sus ojos reflejaban algo imposible, un brillo que no parecía humano, profundo, oscuro, y que me atravesaba hasta los huesos. Sentí un miedo primitivo, el tipo de miedo que te paraliza y te hace dudar si debes gritar o correr. Me quedé paralizado frente a él, con la voz atrapada en la garganta. Intenté decir algo, pero solo salió un susurro casi inaudible. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia mí, pero su movimiento fue extraño, fluido, casi deslizándose sobre el suelo en lugar de caminar. El aire alrededor parecía vibrar y se sentía más pesado, como si el espacio mismo se comprimiera a su alrededor. «¿Quiere algo?» logré balbucear, sin mirarle directamente a los ojos. No respondió. Solo extendió su mano lentamente, señalando hacia un estante vacío. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. En ese momento, el silencio de la tienda era absoluto, más absoluto que cualquier otra noche. Ni la campanilla de la puerta podía escucharse si alguien entrara. Y entonces escuché un susurro detrás de mí, apenas audible, como si alguien murmurara mi nombre. «Germán, Germán». Me giré rápidamente, pero la tienda estaba vacía. Solo él estaba allí, y seguía señalando el estante. La luz fluorescente parpadeó y se apagó por un instante, dejando todo en penumbra. Por un segundo, el hombre desapareció de mi vista,
y cuando la luz volvió, estaba a menos de 1 metro de mí. No había manera de que se hubiera movido tan rápido. Mi instinto me dijo que debía salir corriendo, pero mis pies no respondían. Sentí que algo invisible me presionaba hacia atrás, como si la propia tienda me atrapara. Los productos de los estantes parecían susurrar entre ellos, un murmullo que no lograba entender, pero que aumentaba mi sensación de terror. De repente, el hombre levantó la mano, señalando hacia la caja registradora. Todo mi cuerpo se tensó. Algo en su gesto me obligaba a obedecer. Caminé lentamente hacia la caja, temblando. Cuando abrí el cajón, estaba vacío, y sentí un golpe helado en la nuca, como si alguien hubiera respirado detrás de mí. Me giré de golpe, y lo vi por última vez. Su rostro estaba inmóvil, inexpresivo, pero sus ojos brillaban con un tono que no pertenecía a este mundo. No podía moverme, ni gritar, solo mirar. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, se desvaneció, dejando detrás un vacío absoluto, un frío que calaba los huesos y un silencio que se sentía más pesado que cualquier sonido. Desde aquella noche, cada turno nocturno en la tienda se volvió una prueba de resistencia. No hablo del cliente extraño. Hablo del miedo que permanece cuando estás solo. De la sensación de que algo invisible sigue observando cada movimiento, cada respiración. Aprendí a cerrar los ojos y a concentrarme en las tareas mecánicas, pero cada vez que escucho el tic-tac de la caja registradora, recuerdo su mirada y sé que aún podría regresar. Nunca conté esta historia a nadie. Nadie me creería, pero cada vez que la puerta de la tienda se abre de noche y veo una silueta extraña en la penumbra, siento que ese hombre vuelve, esperando a que alguien nuevo descubra que el turno nocturno no es para todos. Si te gustan estas historias, te pediría que dejes un like y que presiones el botón de suscribirte. Esto ayudaría mucho a crecer la comunidad. Gracias. Continuamos con la segunda historia. Me llamo Fabián Torres, y desde hace unos meses trabajo como guardia nocturno en un depósito de camiones de carga en Guadalajara. Mi trabajo consiste en recorrer el lugar, revisar los vehículos y asegurarme de que nadie se meta donde no debe. Por el día el depósito parece seguro, pero de noche la sensación cambia. El lugar se vuelve enorme, silencioso, y cada sombra parece moverse por sí sola. Una noche, mientras hacía la primera ronda, noté algo extraño. Una de las bodegas tenía la puerta entreabierta. Yo estaba seguro de haberla cerrado antes de empezar mi turno, así que me acerqué con linterna y caminando despacio. Cuando iluminé el interior, no había nadie, solo cajas apiladas y la maquinaria apagada. Pero algo me hizo sentir que no estaba solo. Seguí mi recorrido, revisando los camiones, y de repente escuché un susurro, apenas audible, que parecía provenir de la zona de carga. Me detuve y encendí la linterna hacia todas direcciones, pero no había nadie. Mi corazón empezó a latir más rápido, y una sensación fría recorrió mi espalda. Era como si el depósito respirara conmigo, o me siguiera con cada paso. Continué hacia la parte trasera, donde hay un patio abierto con varios contenedores. La luz de mi linterna iluminó algo que me hizo congelar. La sombra de una persona se movía entre los contenedores, pero no había nadie allí. Me giré para correr hacia la oficina, pero escuché el sonido metálico de un candado cayendo, como si alguien lo hubiera abierto. Sin pensarlo, encendí el motor de mi camioneta de vigilancia y aceleré hacia la puerta principal. En cuanto crucé la entrada, sentí un silencio absoluto. Todo el ruido de los camiones, las máquinas y los perros del depósito desapareció. Revisé las cámaras desde la oficina y vi algo que no podía creer. En la cámara del patio trasero se veía claramente una figura oscura de pie entre los contenedores, inmóvil, observando hacia mí, pero al mirar hacia afuera con la linterna, no había nadie. No dormí esa noche. Permanecí en la oficina revisando las cámaras cada pocos minutos. Al amanecer, todo parecía normal, pero yo sabía que lo que había visto era real, aunque imposible de explicar. Desde entonces, cada vez que paso por esa bodega vacía, siento que alguien me observa desde los rincones, y no puedo evitar acelerar mis rondas. Las noches siguientes fueron igual de tensas. Cada vez que revisaba esa bodega, sentía como si alguien me siguiera, una presencia invisible que parecía moverse detrás de mí, pero al girarme, no había nada.
El depósito estaba vacío, solo yo y los camiones, y aún así el ambiente se sentía cargado, pesado. Una madrugada, mientras hacía la ronda del patio trasero, escuché un golpe seco contra uno de los contenedores metálicos. Era un sonido fuerte, contundente, que retumbó en todo el depósito. Corrí hacia el lugar con la linterna encendida, esperando ver a un intruso o algún animal, pero no había nadie. Todo estaba en calma, como si nada hubiera ocurrido, salvo que el contenedor estaba ligeramente abierto. Cuando yo lo había cerrado con llave al inicio del turno, decidí inspeccionar el interior. Con cuidado empujé la puerta del contenedor, y la luz de mi linterna iluminó un cajón viejo que parecía moverse solo. Al principio pensé que era el viento, pero el depósito es cerrado y no hay corrientes de aire significativas. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Retrocedí y di un paso atrás, pero el cajón continuaba moviéndose, como si alguien invisible lo empujara desde dentro. Esa misma noche, mientras regresaba a la oficina, sentí de repente un toque en el hombro, suave pero firme, como si alguien me estuviera señalando algo. Salté y me giré, pero nuevamente no había nadie. Intenté racionalizarlo. El cansancio, la soledad, la oscuridad, pero la sensación de que algo me observaba no me abandonaba. El punto más intenso ocurrió cerca de las 3 de la mañana. Al pasar frente a la bodega, las cámaras mostraban algo imposible. Una figura con forma humana, oscura, caminaba entre los camiones, pero al mirar desde la oficina, el lugar estaba vacío. Me armé de valor y salí para revisar, pero cuando llegué, no había rastro de nadie. Solo el eco de mis propios pasos resonando entre los vehículos estacionados. Desde aquella noche, cada turno se volvió un desafío. No puedo evitar acelerar las rondas y mantener la linterna fija en cada sombra. A veces, al revisar las cámaras, veo fugazmente esa figura observándome desde los rincones oscuros, como si supiera que la estoy vigilando, pero jamás puedo identificarla claramente. He aprendido a convivir con la sensación de que no estoy solo en el depósito. Cada golpe metálico, cada sombra inesperada, me recuerda que hay presencias que permanecen en lugares vacíos y que los turnos nocturnos revelan cosas que durante el día preferimos ignorar. Nunca mencioné esto a mis compañeros. Nadie lo creería. Solo yo sé que cada noche, cuando las luces se apagan y el depósito queda vacío, alguien o algo sigue ahí, esperando, observando, y que nada de lo que hagas puede hacerlo desaparecer. Me llamo Julián. Trabajo como guardia nocturno en un hospital viejo que todavía funciona, aunque muchos dicen que ya debería cerrarse. Las paredes tienen manchas de humedad, los pasillos huelen a desinfectante barato, y hay pisos que parecen más abandonados que activos. Pero mientras me paguen, yo hago mis rondas y firmo en los registros. Nada más. Al principio pensé que iba a ser un trabajo tranquilo. La mayoría de la gente cree que los hospitales de noche están llenos de actividad, pero no. En este casi todo queda vacío después de las 10, los pacientes duermen y solo queda un par de enfermeras en la sala principal. Mi área es la parte antigua, un ala del hospital que apenas se usa, con habitaciones cerradas y equipos que llevan años fuera de servicio. Las primeras semanas me acostumbré al silencio, al sonido del fluorescente que parpadea de vez en cuando y a mis propios pasos rebotando en los pasillos. Pero una noche empecé a notar cosas raras. La primera fue que la puerta de la 214, que siempre revisaba cerrada, apareció entreabierta. No escuché nada, pero me acerqué pensando que alguna enfermera había olvidado algo. Adentro estaba oscuro, con las camillas cubiertas de sábanas grises. No había nadie. Cerré y seguí mi ronda. Después vinieron otros detalles, como cuando en el piso 3, el timbre de llamada de una habitación sonó, aunque no había pacientes asignados ahí. Marqué en mi libreta la hora y lo reporté. Me dijeron que era un fallo eléctrico, pero me empezó a incomodar porque solo pasaba cuando estaba solo en ese piso, siempre entre la 1 y las 2 de la mañana. Una madrugada, mientras revisaba el ala de radiología que ya no se usa, escuché claramente que movían algo metálico, como una camilla arrastrándose. Avancé despacio con la linterna apuntando al pasillo, y no vi nada. Pero al regresar, por el mismo lugar encontré una de las puertas trabada con un banco, como si alguien la hubiera puesto así desde dentro. Me costó moverlo, y juraría que nadie más tenía llaves de esa zona. El ambiente se me fue cargando cada vez más.
a tal punto que empecé a alargar mis rondas, solo para no pasar 2 veces por los mismos pasillos. Pero en este trabajo no hay escapatoria, tienes que cubrir cada piso y firmar en las hojas de control. Una noche que estaba bajando por las escaleras de emergencia, me encontré con algo que no pude explicar. El pasillo estaba apagado, y pensé que era un corte de luz. Cuando prendí la linterna, vi que al fondo, junto a la puerta de salida, había una silueta quieta. Parecía alguien con bata, blanca, inmóvil. La iluminé de frente, y no había nada, solo la pared desconchada. Ese fue el primer momento en que sentí miedo de verdad, porque no era un ruido o un detalle suelto, era algo claro que mis ojos habían visto. Después traté de convencerme de que podía ser un reflejo o mi vista cansada, pero desde entonces cada vez que llego a esa escalera bajo más rápido, con la linterna bien fija, aunque nunca he vuelto a ver nada ahí. Lo peor pasó unos días después, cerca de las 3, cuando iba por la sala de pediatría clausurada. Escuché un sonido de pasos chiquitos en el pasillo contiguo. No era eco, eran varios, rítmicos, como si corrieran de un lado a otro. Me quedé quieto con la mano en la linterna y la otra en la radio, pero no me animé a hablar porque sabía que nadie me creería. Esperé un minuto que se me hizo eterno. Cuando avancé, no había nada, solo un carrito oxidado en medio del pasillo que no recordaba haber visto ahí antes. Desde esa noche empecé a cuestionar si valía la pena seguir en ese hospital, pero lo que ocurrió después fue aún peor. Lo que ocurrió después fue lo que terminó por marcarme. Esa madrugada llegué al cuarto de control, donde firmaba mi hoja cada hora, y al abrir la puerta sentí un aire helado que no debía estar ahí. El ventilador estaba apagado, las ventanas selladas, y aún así era como si hubiera entrado a una cámara frigorífica. Al revisar la mesa, noté algo escrito en mi libreta que no era mío, un nombre con letra torpe, como hecha por la mano de un niño. Lo borré pensando que quizá alguien de mantenimiento me estaba jugando una broma pesada, pero no podía sacarme de la cabeza que yo mismo cerraba con llave esa oficina cada turno. Esa noche, en lugar de seguir la ruta habitual, decidí quedarme un rato en el piso 2, justo afuera de la pediatría clausurada, para demostrarme que nada raro pasaba. Me apoyé contra la pared, la linterna apagada, solo escuchando. No tardó mucho en empezar. Primero un golpeteo leve, como de canicas rodando por el suelo, luego risas bajas, de varios niños. Era imposible. Ese piso estaba vacío desde hacía años. Encendí la linterna y avancé hacia donde venía el sonido. El pasillo estaba completamente vacío, salvo por una puerta entreabierta que juraría había cerrado en mi ronda inicial. Empujé con cuidado, y adentro no había nada, solo juguetes viejos y camas desarmadas. Cuando me giré para salir, la puerta se cerró de golpe a mi espalda. El ruido retumbó en el cuarto vacío, y la linterna me tembló en la mano. Corrí a abrir, pero la manija no se movía, como si alguien la sostuviera desde afuera. Golpeé varias veces hasta que, de pronto, la puerta se dio sola, y casi caí al pasillo. No había nadie, solo un silencio sofocante, como si todo el hospital se hubiera detenido en ese instante. Me prometí no volver a ese piso, pero en este trabajo, las rondas son obligatorias. La semana siguiente, a las 3 en punto, mientras bajaba por las escaleras de emergencia, escuché que alguien me llamaba por mi nombre. No fue un susurro, fue claro, una voz infantil que resonó desde abajo. Me quedé paralizado, con el sudor bajando por la espalda. Cuando apunté la linterna hacia el descanso inferior, lo vi. Una figura pequeña, de bata blanca, descalza, mirándome fijo. No pude ver su cara, estaba cubierta por el reflejo de la linterna, pero sé que estaba mirándome. No bajé. Corrí hacia arriba, directo al cuarto de control, y no salí hasta que amaneció. Desde entonces, cada vez que hago mis rondas siento que alguien camina detrás de mí. A veces escucho risas que se detienen en cuanto giro, otras veces encuentro puertas abiertas que había cerrado minutos antes. No he renunciado, aunque lo he pensado más de una vez. El dinero no alcanza en otro lado, y aquí me pagan puntual. Lo que me quita el sueño no son los pasillos ni las siluetas que se aparecen de reojo, sino ese nombre escrito en mi libreta. Ya van 3 noches seguidas que lo vuelven a poner, con la misma letra torpe de niño, y cada vez aparece más claro, más grande. El nombre es el mío.
Historia 4. Me llamo Roberto, tengo 38 años y desde hace unos meses trabajo como vigilante nocturno en un estacionamiento subterráneo de un centro comercial en Morelia. El horario no es fácil. Entro a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. La paga no es mala, pero lo que más me costó al principio fue la sensación de aislamiento. Imagínate estar 8 horas bajo tierra, con cámaras, pasillos vacíos y un silencio que a veces parece tan fuerte como un ruido. La primera semana la pasé normal, tomando café, escuchando música en mi celular y haciendo rondas cada hora. El estacionamiento tiene 3 niveles, y aunque el ascensor funciona, prefiero usar las escaleras. Es raro, pero uno siente que si se queda quieto mucho rato en ese lugar, el ambiente empieza a pesar demasiado. Un detalle curioso es que, a pesar de que el centro comercial cierra a las 10, siempre hay algunos carros que se quedan ahí hasta la madrugada. Son empleados de locales que trabajan hasta tarde o que deciden recoger sus autos en la mañana. Mi trabajo es solo vigilar que no entren extraños y que las cámaras funcionen bien. La primera noche extraña fue un viernes. Hacía mi ronda por el segundo nivel, cuando escuché un chirrido metálico, como si una puerta oxidada se hubiera abierto, pero en el estacionamiento no hay puertas de ese tipo. Me quedé quieto, revisé con la linterna y no vi nada fuera de lo normal. Pensé que era mi cabeza jugando con los ecos. Al volver a la caseta, revisé las cámaras y me fijé en una imagen rara. En la cámara del tercer nivel se veía una sombra larga, oscura, como la silueta de alguien de pie al lado de un coche blanco. Lo extraño es que yo había pasado por ahí 20 minutos antes y no había nadie. Tomé las llaves, bajé de inmediato, pero cuando llegué al tercer nivel, el lugar estaba vacío. El carro blanco estaba en su sitio, pero no había ni rastro de esa sombra. Ese tipo de cosas siguieron ocurriendo. Ruidos metálicos, siluetas fugaces que se reflejaban en las cámaras y que nunca encontraba al bajar. Una madrugada incluso me pasó algo peor. Iba por el primer nivel cuando sentí que alguien venía detrás de mí. No pasos fuertes, sino apenas un roce, como si alguien caminara a medio metro, sin prisa. Me giré con la linterna y, otra vez, nada. Empecé a pensar que estaba perdiendo la cabeza, así que le conté a mi compañero del turno de la tarde, un señor mayor que llevaba más de 10 años en ese estacionamiento. Cuando le mencioné lo de los ruidos y las sombras, solo me dijo: «No hagas mucho caso, muchacho. Tú sigue con tu trabajo. Aquí abajo uno se acostumbra a ver cosas». Eso me dejó peor. No insistí porque parecía que no quería hablar del tema. Pero desde ese día empecé a sentirme más inseguro. El silencio ya no era solo silencio. Lo sentía cargado, pesado, como si alguien me observara desde los rincones oscuros. Un par de semanas después, mientras hacía la ronda del tercer nivel, pasó lo que más me marcó. Estaba revisando entre los autos cuando escuché un golpecito suave en los cristales de un coche, como si alguien tocara desde adentro. Me acerqué de inmediato y vi que era un sedán negro. La luz del estacionamiento iluminaba el parabrisas, pero dentro no se veía nada. Golpeé con los nudillos y abrí la linterna para revisar mejor. Fue entonces cuando me di cuenta de algo aterrador. Había una huella marcada en el vidrio por dentro, como si alguien hubiera apoyado la mano desde el asiento trasero. El carro estaba cerrado con seguro y llevaba más de 3 días estacionado, porque yo mismo lo había visto ahí desde que entré esa semana. Me quedé helado, con la linterna temblando en la mano. Retrocedí sin quitarle los ojos de encima, y justo cuando iba a darme la vuelta, escuché otra vez el mismo golpecito desde adentro. Esta vez fue más fuerte, más seco, como si alguien reclamara que lo abrieran. Esa noche regresé corriendo a la caseta y no me moví más hasta que amaneció. Revisé las cámaras otra vez, y aunque el carro negro aparecía en todas las grabaciones, jamás se veía a nadie dentro. No dormí al llegar a casa, dándole vueltas al asunto. La siguiente guardia traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio, que quizá escuché un ruido distinto y lo asocié con el carro. Sin embargo, al bajar al tercer nivel, no pude evitar mirar hacia ese sedán. Lo raro es que la huella en el vidrio ya no estaba. Eso fue lo que más me inquietó. Porque una mancha puede desaparecer con el tiempo, pero una huella bien marcada no se borra sola. Alguien había tenido que limpiarla desde dentro. Con los días, empecé a sentir que la zona de ese auto estaba diferente.
El aire era más frío, y hasta el eco sonaba distinto al caminar por ahí. Intentaba hacer la ronda rápido, pero siempre terminaba deteniéndome frente al carro, como si algo me obligara a mirarlo. Un viernes, alrededor de las 2 de la mañana, estaba en la caseta revisando las cámaras, cuando vi lo imposible. En la cámara que enfocaba el sedán negro, apareció claramente una persona sentada en el asiento trasero. No era una sombra ni un reflejo. Era la silueta de alguien, con la cabeza inclinada hacia un lado, quieto, como dormido. Salté de la silla, tomé la linterna y bajé corriendo. El corazón me golpeaba en el pecho, y aunque mi instinto me decía que no lo hiciera, tenía que comprobarlo. Cuando llegué, el carro estaba igual que siempre, cerrado, apagado y con los vidrios oscuros. Me acerqué temblando y alumbré adentro. El asiento trasero estaba vacío. Me quedé parado, sin saber si reír o gritar. Sentía que alguien me miraba desde adentro, aunque yo no pudiera verlo, y justo en ese momento, cuando estaba a punto de alejarme, escuché otra vez ese golpecito en el vidrio. Esta vez lo sentí a unos centímetros de mi cara, como si alguien del asiento trasero hubiera golpeado justo en donde yo estaba mirando. Salté hacia atrás y corrí como loco. No volví a acercarme a ese carro. Con el tiempo me resigné a convivir con esas cosas. Nadie me creería si lo contara, y el trabajo lo necesito, pero cada vez que bajo al tercer nivel, sé que ese auto negro me está esperando, con algo adentro que no debería estar ahí. Y cada noche, cuando las cámaras muestran ese rincón oscuro, no puedo evitar mirar de reojo, esperando que de nuevo aparezca esa figura sentada, inmóvil, dentro de un carro que nunca he visto moverse. Historia 5. Trabajo como vigilante y conductor de transporte nocturno para empleados de una planta industrial cerca de León. La ruta es larga y solitaria, con tramos donde apenas se ve otro vehículo durante horas. Por eso, al volante, uno aprende a estar atento a cualquier movimiento extraño, aunque nunca esperé lo que me pasó aquella madrugada. Era martes, alrededor de la 1 de la mañana, y yo regresaba de dejar a los últimos empleados. La carretera estaba completamente vacía. La neblina cubría los faros y hacía que las luces de los postes parecieran distorsionadas. A lo lejos, casi confundida con la niebla, vi una figura femenina. Estaba sola, parada al borde del asfalto, con la ropa empapada por la llovizna y un bolso colgando del hombro. Mi primer impulso fue pasar de largo. No era común recoger a alguien sin autorización, pero había algo en su postura que me hizo frenar. Se veía perdida y temblando, y algo en mi interior me empujó a bajarme y ofrecer ayuda. Me acerqué con el foco del tráiler apuntando hacia ella, y le pregunté si necesitaba transporte. Se presentó como Mariana. Dijo que su coche se había averiado, y que llevaba horas esperando, sin cobertura de celular. Subió al asiento de copiloto y me sentí un poco aliviado de que hubiera alguien más con quien hablar durante el trayecto, pero desde el primer momento sentí que había algo extraño en ella. Su mirada estaba fija hacia el parabrisas, sin pestañear, y su silencio era profundo, casi incómodo. Empecé a conversar para romper el hielo, pero ella apenas respondía, con monosílabos y un tono bajo que no coincidía con su expresión. Los ojos grandes, alertas, pero el resto del cuerpo rígido, como si estuviera tensa por algo que no decía. La carretera era unidireccional y recta, rodeada de campos vacíos, pero a medida que avanzábamos, sentí que los kilómetros no pasaban. Miraba el velocímetro y parecía que íbamos a paso de tortuga, aunque el motor rugía normal y el terreno no era irregular. Lo más extraño ocurrió cerca de un tramo con árboles muy altos a ambos lados. Empecé a escuchar susurros, bajos, apenas audibles, como si alguien hablara detrás del camión. Me giré hacia el asiento y Mariana estaba inmóvil, con los ojos todavía fijos en la carretera. La sensación de que no estábamos solos creció y un escalofrío me recorrió la espalda. De repente, un auto apareció frente a nosotros, cruzando de manera extraña, casi flotando sobre el asfalto, y desapareció antes de que pudiera reaccionar. Mariana no pareció notar nada. Fue ahí cuando comprendí que algo raro estaba pasando. La neblina se había espesado, y el silencio alrededor del camión se volvió absoluto, salvo por los susurros que se escuchaban como si vinieran de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Intenté hablarle,
preguntarle si estaba bien, pero no respondió. Cada vez que miraba por el retrovisor, no había nada detrás del tráiler, solo la neblina. Pero la sensación de ser observados era insoportable. Sentí que algo nos seguía, pero no podía ver qué era. Cuando llegamos a un puente estrecho sobre un río, la linterna del camión reflejó algo extraño. Una sombra detrás de Mariana, alargada, oscura, que no tenía forma humana definida, y cuando quise señalarlo, desapareció. No podía apartar la vista de Mariana, y a la vez tenía miedo de mirar demasiado, como si al reconocer esa sombra todo se volviera real. Intenté mantener la calma, respirando profundo y concentrándome en el volante, pero cada sonido del motor y cada roce del viento me ponían los nervios de punta. En un tramo recto antes de llegar a León, la neblina se volvió casi impenetrable. Apenas se distinguían las luces de los faros, y fue entonces cuando la sentí. Un peso extraño sobre el asiento, como si alguien invisible se hubiera sentado junto a ella. Mariana seguía inmóvil, respirando lentamente, como si nada hubiera cambiado. Pensé en preguntar qué pasaba, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Todo parecía estar en silencio, excepto por un susurro que se filtraba por las ventanillas, suave y lejano, pero insistente, que decía algo como, «No sigas». Giré la cabeza hacia ella, y su expresión había cambiado. Los ojos seguían grandes, pero ahora había un brillo extraño, imposible de describir, y sentí que su cuerpo temblaba ligeramente, como si reaccionara a algo que yo no podía ver. El miedo se volvió más intenso cuando, de repente, los indicadores del tablero empezaron a parpadear, y el motor perdió fuerza. El tráiler comenzó a decelerar solo, como si alguien lo frenara desde afuera. El tiempo parecía haberse detenido. Miré los espejos. El camino estaba vacío. No había otro vehículo, ni árboles caídos, nada que explicara la desaceleración. La neblina empezó a girar alrededor del camión, formando figuras apenas perceptibles, y una de esas sombras se acercó a la puerta del copiloto, justo donde estaba Mariana. Quise gritarle que bajara la ventanilla, o que saliera, pero no podía articular palabra. La sombra se inclinó hacia ella, y sentí un susurro cerca de mi oído, helado, que decía, «Ella no debe ir contigo». El pánico me invadió. Aceleré de golpe, y el camión respondió normalmente, como si la intervención hubiera sido momentánea, pero cada kilómetro que pasaba sentía que algo nos seguía, algo que no podía ver ni tocar, pero cuya presencia se hacía cada vez más intensa. Mariana no decía nada, ni un movimiento, ni un parpadeo, nada que indicara que estaba consciente de lo que ocurría. Finalmente llegamos al límite de la ciudad, donde las luces de la calle empezaban a cortar la neblina. Mariana bajó sin decir palabra, y caminó hacia la acera con pasos firmes, desapareciendo entre la oscuridad de las calles. Volví a mirar hacia el asiento del copiloto, pero estaba vacío, como si nunca hubiera subido. Cuando conté lo sucedido más tarde a un compañero de ruta, me miró serio y solo dijo, «¿Has visto lo que nadie quiere ver en la carretera de noche? Algunos se suben, y nunca deberían hacerlo. Desde aquella noche, cada vez que paso por carreteras solitarias, siento que esa presencia sigue ahí, observando y recordándome que hay cosas que no se deben llevar a casa». No sé si Mariana era real, o si fue parte de lo que la carretera de noche muestra a los que conducimos solos. Solo sé que nunca más recogeré a nadie que no conozca después de medianoche, porque lo que se sube puede quedarse más tiempo del que imaginas. Estos fueron los relatos. Suscríbete y dale like. Nos vemos pronto.